Buenos días compañeros, soy Iván Emanuel González Pañola y voy a hablarles sobre propiedades mecánicas de los materiales. La tracción. Los ensayos de tracción son aquellos mediante los cuales se miden las propiedades mecánicas, alargamiento, límite elástico o carga de rotura principalmente, que ofrece un material cuando está sometido a dos fuerzas opuestas, o dicho de otro modo, el comportamiento que presenta ese material cuando es sometido a una fuerza y velocidad determinadas. En el cálculo de estructuras e ingeniería se denomina tracción al esfuerzo interno al que está sometido un cuerpo para la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo. Lógicamente se considera que las tensiones que tiene cualquier sección perpendicular a dichas fuerzas son normales a esa sección y poseen sentidos opuestos a las fuerzas que intentan alargar el cuerpo. Compresión. Describen el comportamiento de un material cuando está sometido a una carga de compresión a una velocidad uniforme. La norma general para materiales plásticos es la UNE en ISO 604. En la práctica, las cargas a compresión no siempre se aplican instantáneamente. Los ensayos de compresión proporcionan un método para obtener resultados e investigación y desarrollo, control de calidad y aceptación o rechazo según especificaciones. Torsión. Las propiedades mecánicas más comúnmente medidas mediante las pruebas de torsión son el módulo de elasticidad en cizallamiento, la resistencia al cizallamiento elástico, la resistencia al cizallamiento final, el módulo de rotura al cizallamiento y la ductilidad. Elasticidad. Muchos materiales y sustancias vuelven a su forma y tamaño original después de ser estirados o deformados. Esta propiedad se denomina elasticidad. Un material muy elástico vuelve a su forma original una vez que cesa la fuerza aplicada. Lo contrario de la elasticidad es la plasticidad. Existen diferentes tipos de elasticidad de la demanda. Elasticidad elástica, inelástica, unitaria o isoelástica, perfectamente elástica y perfectamente inelástica. Plasticidad. La plasticidad es la propiedad mecánica de un material biológico de otro tipo de deformarse permanentemente e irreversiblemente cuando se encuentra sometido a tensiones por encima de un rango elástico, es decir, por encima de su límite elástico. En los metales, la plasticidad se explica en términos de desplazamientos irreversibles de dislocaciones. Dureza. La dureza es una magnitud específica de la materia que caracteriza la deformación local, concentrada en un pequeño volumen de su superficie exterior de un material, o bien caracteriza la resistencia exterior de un material resistente que opone subrayado o penetrado por otro. La dureza es la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones físicas con la penetración, la abrasión y el rayado. Fragilidad. La fragilidad es la capacidad que tiene un material de romperse en añicos sin que se deforme elásticamente. Tenacidad es lo contrario al anterior, es decir, la capacidad de un material de deformarse bastante antes de romperse. En otras palabras, la fragilidad es una propiedad de los materiales que presentan tendencia a fracturarse. Esto es debido a su escasa capacidad de absorber energía de deformación antes de la ruptura. Los materiales frágiles son por lo tanto poco o nada elásticos. Y por último, la tenacidad. La tenacidad es una propiedad de los materiales que consiste en la capacidad de absorber energía de deformación en grandes cantidades antes de sufrir roturas. Por ejemplo, se habla de minerales tenaces como aquellos que más se resisten a ser rotos, molidos, desgarrados o suprimidos. La tenacidad de un material depende del grado de cohesión que existe entre sus moléculas, pero no debe confundirse con su resistencia mecánica ni con su elasticidad o su fragilidad. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Roberto Ángel Carrión y vengo a hablarles sobre propiedades térmicas de los materiales. Como primera es la conductividad térmica. La conductividad térmica es una propiedad física de los materiales en la que mide la capacidad de conducción de calor. En otras palabras, la conductividad térmica
es también la capacidad de una sustancia para transferir la energía cinética de sus moléculas o a través de las adyacentes o la sustancia con la que están en contacto en los sólidos metálicos. El calor, al igual que la electricidad, es conducido por los electrones libres que se mueven en la red estructural del metal. Fusibilidad. La fusibilidad es la facilidad con la que un material puede derretirse o fundirse. Está claro que en algunos materiales como el metal, el vidrio o el plástico se funden fácilmente cuando se calientan, pero no siempre es esto lo que interesa cuando se están seleccionando los materiales de un producto. Conocer esa facilidad o resistencia a fundirse es imprescindible para procesos como la soldura. La soldabilidad. La soldabilidad es el proceso de las solduras, además de los anteriores. Y para que usted pueda entender, pueda tener un mayor entendimiento completo de estos elementos, también es necesario que conozca las tres partes esenciales desde el punto de vista de la soldabilidad. Metal de soldura, la cual es la zona adyacente, el punto de unión, que se calienta y se ve afectada, pero no se funde, aunque sí sufre cambios en sus propiedades magnéticas, siendo sensible a grietas o roturas. Metal base. Una vez que tenemos todo esto, se inicia con el llamado aporte térmico, el cual dependerá de la tensión, intensidad y velocidad del soldeo, y justamente en este punto es en el que se podrá ver la probabilidad de disolución de los metales, es decir, que dependiendo de su soldabilidad, usted verá la capacidad de ambos metales para fusionarse a través de su propia composición. Problemas de soldabilidad y soluciones. Por otro lado, los problemas que usted puede ver o obtener de la soldabilidad casi siempre tienen que ver con el calor. Dilatación. Se le llama dilatación térmica al aumento de la longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura por cualquier medio. Por el otro lado, la contracción térmica es la disminución de dimensiones métricas por disminución de la temperatura. Con el nombre de dilatación se conoce el proceso de expansión de volumen que sufre ciertos elementos o cuerpos, generalmente como consecuencia de un cambio de temperatura. Resistencia al choque térmico. La resistencia al choque térmico se puede medir experimentalmente por diversos procedimientos. Uno de ellos es la determinación del máximo salto de temperatura que puede soportar una pieza sin fracturarse al sumergirla en agua a temperatura ambiente. En el vidrio, en cambio, se determina como el número de sucesivos de ciclos térmicos, inmersión de agua desde una temperatura dada o calentamiento que es capaz de aguantar sin fracturarse. Y aquí ya venimos hablando sobre las propiedades magnéticas de los materiales. El magnetismo. El magnetismo es un conjunto de los fenómenos físicos medidos por campos magnéticos. Esto puede ser generado por las corrientes eléctricas o por los momentos magnéticos de las partículas constituyentes de los materiales. Es parte de un fenómeno más general. El electromagnetismo también denomina a la rama de la física que estudia dicho fenómeno. Diamagnetismo. El diamagnetismo es una propiedad de los materiales que consiste en repeler los campos magnéticos. Es lo opuesto a los materiales paramagnéticos, los cuales son atraídos por los campos magnéticos. El fenómeno del diamagnetismo fue descubierto por Sabel Justin Bruggemann, que observó en 1778 que el bismuto y el antimonio eran repelidos por los campos magnéticos. Paramagnetismo. El paramagnetismo es la tendencia de los momentos magnéticos libres, spin u orbitales, a alinearse paralelamente a un campo magnético. Si estos momentos magnéticos están fuertemente acoplados entre sí, el fenómeno será ferromagnetismo o ferrimagnetismo.
Cuando no existe ningún campo magnético externo, estos momentos magnéticos están horizontados al azar. Esto sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les explicaré el tema de propiedades químicas de los materiales. Las propiedades químicas de los materiales son todas aquellas características que pueden ser alteradas al poner en contacto un material con otras sustancias. Dichas características usualmente son la oxidación y la corrosión. La oxidación se refiere a la reacción de los metales con el aire. En casi todos los metales la oxidación forma una capa superficial con el fin de evitar que este proceso siga avanzando. Como podemos ver, aquí están las cadenas ya muy oxidadas y también piezas metálicas igualmente oxidadas. La corrosión ocurre cuando los metales tienen contacto con ambientes húmedos y salinos. Lo más común es la forma de reacción química provocando una transferencia de electrones de un material a otro. Con respecto a las propiedades químicas de los plásticos, hay que resaltar ciertos factores. Este tipo de material no reacciona químicamente con el agua, sal u oxígeno, de manera que no se corroe ni se oxida, otorgando ciertas ventajas con respecto a los metales. Igualmente les voy a explicar algo sobre las propiedades ecológicas. Son las que determinan qué tan nocivo es el material para la salud, pero principalmente para el planeta, el medio ambiente y esas cosas. Según el impacto de los materiales producidos en el medio ambiente, se clasifican en materiales tóxicos, reciclables, biodegradables y reutilizables. La reciclabilidad son los materiales que se pueden reutilizar. El vidrio, papel, cartón, metal y plásticos son ejemplos de materiales reciclables de uso diario. Es la capacidad de los materiales de ser vueltos a fabricar. El reciclaje de materiales no solo contribuye a conservar los recursos naturales, como los árboles, minerales o petróleo, también evita la acumulación de grandes cantidades de residuos. Aquí podemos ver diferentes botas de basura en donde están clasificados para que ciertos materiales se echen ahí. La reutilizabilidad, esta acción permite volver a utilizar los bienes o productos desechados y darles un uso igual o diferente a aquel para el que fueron concebidos. Algunos materiales que se pueden utilizar son los plásticos, aluminios, en todas sus formas, textiles, papel, pilas, baterías, aparatos electrónicos, etc. Aquí podemos ver cómo transformar un periódico en una bolsa. También se puede transformar cosas como las envolturas de las sabritas en billeteras, o también usar latas de aluminio para hacer carros o aviones como juguetes. La toxicidad. Estos materiales son nocivos para el medio ambiente, ya que pueden resultar venenosos para los seres vivos, las plantas, animales y las personas, y contaminan el suelo y el agua y la atmósfera. La biodegradabilidad es la capacidad de los materiales de, con el paso del tiempo, descomponerse en forma natural en sustancias más simples. Los materiales que no se degradan, denominados no biodegradables, permanecen en los ríos, los mares y las atmósferas prácticamente para siempre. Aquí podemos ver que esos tipos de materiales los suelen reutilizar para hacerlos como popotes, como platos, servilletas, vasos, etc. También cubiertos. Y siempre tienen la característica de venir en color café. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que esta información les haya servido mucho.